Hola chiquillos, perdón el atraso. ¿Cómo están? Hola, profe, bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Perdón el atraso, pero me costó llegar a la casa. Estoy recién metiéndome al computador, así que me costó harto. Ya. Vamos a ver. Ya. Bueno, chicos, lo que hemos estado observando en este último tiempo ha sido fundamentalmente varias cosas. Perdón que ando un poco corriendo, pero venía apurado de Maipú. Hemos estado observando dos cosas, o varias cosas fundamentalmente. Partimos un poco mirando el tema de las enzimas. Las enzimas que tenían como función, como sustancia orgánica, de acelerar los procesos biológicos en general. Después miramos el tema del proceso de producción energética, es decir, lo que llamamos o conocemos fundamentalmente como respiración celular. Un proceso bastante como complejo, que en el fondo tenía como que es que el proceso complementario a la fotosíntesis, es decir, por un lado hay un proceso que ocurre en las plantas que se llama fotosíntesis, y en los seres humanos el proceso inverso que llamamos respiración celular, con el cual se produce la energía en los seres vivos. Y todo esto, en el fondo, tenía, siempre les mencioné que tenía un sentido, que era, en el fondo, prepararnos para poder comprender en su totalidad el proceso del ciclo celular. Es decir, todo el proceso de compactación del ADN, de división del ADN, de producción de una célula nueva, requiere de estos dos grandes elementos que hemos mirado. Por un lado, requiere de la presencia de múltiples enzimas, que son específicas, y por otro lado, requiere de una gran cantidad de energía en forma de esta molécula, de esta molécula que está formada por tres fosfatos, que es el ATP. Y entonces, en ese sentido, es súper relevante tener siempre en esa mirada de contexto, tener siempre presente esos dos fenómenos. Antes de mirar, partir con este proceso de mirar la mitosis, que es el primer proceso de división celular, vamos a tratar de contestar algunas preguntas de las materias que vimos la vez anterior, usando para ello usando ustedes su chat, usando el mismo chat. Entonces, solamente para recordar algunas preguntas que están en la PSU y que nos pueden ayudar a recordar un poquito las materias que ya hemos mirado. Por un lado, la primera pregunta se refiere a una proteína que es relevante dentro del proceso que vamos a comenzar a mirar. Tratemos de buscar una respuesta a esa pregunta. Busquemos el chat a ver si hay alguien que ya tiene la respuesta. Dice, las histonas son proteínas que se asocian al material genético. Recuerden que el ADN es material genético. ¿Para permitir qué cosa?
el transporte del material genético, es decir, del ADN, la compactación del ADN, la producción, o sea, la fabricación del ADN, la degradación, o sea, la destrucción del ADN, o la duplicación, o sea, generar copias de ADN. En el fondo, ¿para qué es las histonas? Bien, Matías. La función principal de las histonas, recordar siempre el plural. El plural me indica que la histona no es una proteína, sino que las histonas son, en estricto rigor, son 5. Recordemos que está la histona número 1, que está externa, y después hay 4 histonas que están en parejas, por lo tanto que forman lo que se llama un octámero en el nucleosoma, y que tienen nombres, que están las H2 con una letra, H2A, la H2B, una que tiene el número 3, la H3, y la histona H4. Y esos son el conjunto de todas las histonas, que en estricto rigor, por lo tanto, son 5 proteínas diferentes que actúan en este proceso, como bien lo decía Matías, se refiere fundamentalmente a la compactación del ADN, y por lo tanto va a trabajar mucho en el tema de la reproducción celular o ADN. Vamos a saltarnos esta y la vamos a dejar para el final, después que veamos el tema del ciclo celular. Vamos entonces al ciclo celular propiamente tal. ¿A qué le vamos a llamar ciclo celular? Esa es la gran pregunta. ¿A qué le vamos, o a qué es lo que vamos a conocer con el nombre de ciclo celular? Primero que nada, al ciclo celular lo vamos a conocer como a una serie de etapas que tienen una finalidad: lograr la generación de una célula idéntica a una célula progenitora. Y está formado fundamentalmente por varias etapas. Una etapa que llamamos interfase, una etapa que le llamamos G1, una etapa que le vamos a llamar G2, y otra etapa que corresponde fundamentalmente a lo que es propiamente la división celular. Por lo tanto, en síntesis, el ciclo celular tiene 2 grandes etapas: la división celular y lo que llamamos interfase o entre fases o entre divisiones celulares. Periodo donde se divide la célula y un periodo que ocurre entre las divisiones celulares, que tiene otras etapas más pequeñas que vamos a ir estudiando una por una. Entonces, el ciclo celular tiene una finalidad. Generalmente la generación de una célula, una copia a partir de una célula primigenia. Pero este ciclo tiene una serie de etapas previas que van a tener distintas finalidades. Por ejemplo, una de las grandes finalidades es que muchas veces no nos detenemos a pensar, que es un proceso de revisión. De revisión del material genético. El material genético se copia para generar una célula hija. El material tiene que copiarse. Y en esas copias pueden haber errores. Como hay errores, como suelen haber errores, esos errores hay que eliminarlos, evitar que hayan tantos errores. Por lo tanto, hay etapas donde se revisa
el ADN. Hay etapas donde el ADN aumenta de tamaño. Hay etapas donde se generan las copias del ADN, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que son etapas que no ocurren fundamentalmente en la división celular, que la división celular se va a preocupar fundamentalmente de generar la copia. Entonces, la idea fundamental es analizar cada una de estas etapas de este ciclo, que nosotros lo hemos nombrado montones de veces y que ustedes lo han revisado, y muchas veces repito los nombres con mucha facilidad. La idea es que vayamos parte por parte viendo cada uno de los detalles de este ciclo celular y por qué cada parte recibe el nombre que se indica. Entonces, como síntesis, para partir, ciclo celular tiene dos etapas, una parte que llamamos la división celular propiamente tal, y otro periodo que está entre las divisiones celulares que se llama interfase. Ahora bien, vamos a mirar qué es lo que sucede en la etapa de interfase. En la primera etapa de interfase, llamada etapa G1, en cada una de las células hay un pequeño organelo que va a ser el conductor de la célula y que va a ser el que va a ayudar a generar una serie de proteínas dentro de la célula que van a facilitar el proceso de división celular y que se llaman centríolos. En esa etapa, llamada G1, lo que más relevante que ocurre es que esos centriolos se replican, generan una copia idéntica de ellos. Entonces, si yo quiero marcar como la clave de ese periodo, tengo que indicar que en ese periodo lo único o más destacado que ocurre es una replicación o copia de este organelo que está en el citoplasma de la célula. Es un organelo que va a generar una proteína fibrosa. Una proteína fibrosa que va a tener una función bastante relevante en el periodo de división celular. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso, porque eso es clave. La generación de esta división de este organelo citoplasmático. Entonces, márquenlo bien. Porque hay muchos otros eventos que ocurren en este periodo, pero aquí estamos tratando de destacar qué es lo más relevante. Lo más relevante sería que en esta etapa, llamada G1, lo que ocurre como central, como eje, como evento más significativo, es que este organelo genera una copia, se replica, genera una copia idéntica, y por lo tanto se está preparando para la función que va a cumplir posteriormente durante el proceso de división celular propiamente tal. Después de ello, después de ese periodo S, y siguiendo el orden de la flecha, va a ocurrir un fenómeno que es quizás muchas veces se asume que ocurre en la división celular, pero eso es el gran error que se presenta al analizar el fenómeno de ciclo celular. En el periodo S, lo que ocurre es una replicación del ADN. Es decir, cada fibra genera una fibra complementaria. Vale decir, si nosotros hiciéramos una escala, voy a hacer una escala, una imagen del ADN. Pensemos que yo tengo un ADN de esta forma. Es como una doble hélice.
y que está unida por enlaces o puentes de hidrógeno. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir en esta doble hélice? Esta doble hélice se va a empezar a abrir. Y va a empezar a generar una copia de cada una de sus partes. Va a generar una réplica de ella misma. Por lo tanto, se va a ir generando una nueva hélice. Por lo tanto, al final van a haber dos hélices. Van a haber, o sea, todo va a estar multiplicado por 2. Es una replicación que va a ocurrir en este periodo. A ver, voy a mirar. Ya. Entonces, vamos mirando por partes. Entonces, la primera periodo que llamamos G1, tenemos un periodo de replicación de los centríolos. Segundo periodo, S, hay una replicación del ADN. Vamos a recordar algunas cositas del ADN antes de que se nos olvide. Recuerden que el ADN está unida, cada fibra de ADN, para que logre una verdadera replicación, siempre se unen a través de las uniones por bases nitrogenadas. Y las bases nitrogenadas que se unen siempre son adenina con timina y guanina con citosina. Siempre son estas parejas las que se van uniendo. No hay otras parejas, o sea, nunca se va a unir una adenina con una citosina o una timina con una guanina. Siempre es adenina con timina y guanina con citosina. Y eso tiene que ver fundamentalmente por su estructura química, por el tipo de enlace químico que ellos tienen. Y eso es lo que se va a ir repitiendo. Y van a generar una réplica, una copia exactamente igual. Y por eso se mantienen ciertos genes que se van heredando en las diferentes especies, porque se generan copias. Ahora bien, en este periodo de replicación pueden transmitirse las copias pueden a veces transmitirse con algunos errores. Entonces también acá hay periodos en los cuales se generan ciertas revisiones, por decirlo así, de estas copias, con la finalidad de evitar que se transmitan tantas alteraciones cromosómicas. O sea, generalmente nosotros transmitimos algunos problemas cromosómicos, pero el tema es evitar que sean tan excesivos la transmisión de problemas cromosómicos en la descendencia, porque a veces son demasiados. Entonces, ese es el tema fundamental. Entonces, ahí tendríamos los dos periodos iniciales de esta, o más bien periodos o características de todos los periodos que se inician en lo que llamamos periodo interfásico, que se va a dar antes de comenzar el periodo de división celular. Finalmente, obviamente, nos queda el periodo G2. Un periodo final, ya un periodo de equilibrio, un periodo de revisión celular, un periodo de ajuste, un periodo en el cual hay una revisión del material genético propiamente tal como preparatorio para lo que va a ocurrir después. Y que está preparando las células para el tema de la división propiamente tal.
ese periodo también es un periodo de... la célula tiene su crecimiento final. Es decir, durante este periodo, la célula, si miramos acá, la célula tenía un menor tamaño comparado a su célula original. Y acá lo que va a ocurrir, va a aumentar de tamaño y va a lograr tener el tamaño ideal, digamos, a su célula progenitora. Es la etapa de crecimiento final de esta célula y está lista para iniciar su actividad mitótica. Buena pregunta, Matías. ¿Qué pasa si se encuentra con falla en la copia en el material genético? Hay varios fenómenos. Hay un proceso en la célula que se llama metatesis, que es un proceso que se llama de destrucción. Es decir, la célula tiene, hay procesos de autodestrucción, por decirlo así, y que es un proceso que está definido, codificado genéticamente, se llama metatesis. Es decir, que es destrucción celular y que es una forma y que se aplica también a los tipos de cáncer. Y que regula, en cierta medida, autodestruye aquellas células que, perdón, rectifico, destruye aquellos ADN que no llevan un patrón génico idéntico al originario. Pero eso es lo ideal, pero en general no, muchas veces por un problema enzimático eso no ocurre. Y por eso muchas veces aparecen a veces ciertas alteraciones o síndromes que no están definidos, o aparecen ciertas enfermedades nuevas que son de orden génico, es decir, una mala distribución, por ejemplo, de las bases nitrogenadas puede generar una enfermedad específica. Por ejemplo, la síntesis de una proteína que el cuerpo no puede asimilar. Una mala distribución de los genes, es decir, una mala secuencia. Después vamos a mirar secuencias génicas, por ejemplo. Un gen es una secuencia de bases nitrogenadas, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo para que podamos entender. Un gen son está definido por tres bases nitrogenadas. Por ejemplo, si dice la secuencia para un gen es A, adenina, por ejemplo, timina. Y ese es el gen correcto. Pero supongamos que en la copia, en vez de decir adenina, timina, sale adenina, y una de las bases nitrogenadas es reemplazada por guanina. Y eso se va repitiendo en el ADN. Y eso pasa a ser un gen errado porque va a transmitir, por ejemplo, como efecto, ese es el gen, pero como efecto se va a transmitir en una enfermedad que va a ser en el tema de síntesis de proteína, por ejemplo, va a producir una proteína que va a ser difícilmente digerible, por ejemplo, por alguna enzima específica. Que es el caso de algunas enfermedades, que algunas personas no pueden digerir ciertas proteínas, y eso trae efectos a nivel del corazón, a nivel del tejido cardíaco, a nivel del tejido cerebral, que las proteínas se empiezan a acumular en el cerebro. Ahí hay un problema. ¿Qué es lo que hace generalmente cuando hay un desorden o la información no es transmitida en forma clara? Hay una metátesis, hay una destrucción de ese ADN, pero a veces por un problema enzimático esa destrucción no ocurre. Y se transmite estos que se llaman, en medicina se les llaman síndromes o alteraciones en el código genético. Por eso en este último tiempo ha sido tan importante la ingeniería genética, que es más fácil
para lograr encontrar la solución a una enfermedad, conocer el código genético más que las características de la enfermedad. Es decir, cómo van distribuidos los genes, porque si uno conoce cómo van distribuidos los genes, puede atacar más fácilmente una enfermedad. Porque, según algunos especialistas, conociendo este código genético, uno puede conocer una enfermedad y si esta enfermedad va a poder ser transmisible o no transmisible. Pero es una falla en la transmisión. Biológicamente, el cuerpo tiene todos los mecanismos para prevenir que esto ocurra. Pero a veces los errores igual se transmiten y por eso hay una variedad de enfermedades. Pero si no existieran estos mecanismos de control, la variedad de enfermedades que existirían serían muchísimas, muchísimas. Ahora bien, siguiendo la idea, la célula, si vamos en orden, la célula A, aquí la célula era una célula muy pequeña que se le duplicaron los centríolos, se duplicó el ADN y acá empezó a crecer nuevamente para aumentar de tamaño. Porque tenía que aumentar ¿por qué tiene que aumentar de tamaño? Por una simple lógica. Tiene que tener las reservas nutritivas para un proceso de crecimiento celular y una división de células. Entonces, y con eso se prepara para una división celular propiamente tal que habitualmente nosotros, la conocemos con el nombre de mitosis. Este periodo es bastante importante que ocurra. Si nos damos cuenta, ocurren procesos bastante significativos, siendo los más significativos la duplicación del centríolo o replicación y la replicación del ADN. Ahora bien, vamos a las etapas de esta primera proceso que llamamos mitosis y que ustedes ya lo recuerdan. La primera división se llama profase. En general, si uno quisiera ser más específico, cada etapa se divide en 4, pero no vamos a entrar en tanto detalle. Cada etapa se puede dividir en 4 subetapas, que se llaman en biología profase temprana, en 3, perdón, profase temprana, media y tardía. Pero nosotros las vamos a ver como genéricas, como profases solamente. La segunda, que la conocemos como metafase, la tercera, anafase, la cuarta, telofase, y después el proceso de separación, que generalmente se conoce con el nombre de citodiéresis o citoquinesis, que es la separación o división de las células, rompiendo las paredes nucleares las paredes citoplasmáticas que las están uniendo. Ahora, para mirar esta etapa, vamos igual a usar los nombres de temprana, media y tardía porque ayudan a entender un poquito el concepto. En profase, la célula, recordemos que vamos a hablar siempre de una célula de un tipo eucariota, es decir, una célula que tiene una membrana nuclear que separa el material genético del citoplasma. Aquí vamos a usar una célula que tiene algunas características particulares. En primer lugar, ¿qué es lo que ocurre con la célula después del proceso de interfase? Lo primero que va a ocurrir, para darnos cuenta que va a ocurrir una mitosis, y lo primero que vamos a observar es que la cromatina se condensa. ¿Qué significa cromatina? El ADN. El ADN se condensa, significa que se aumenta la acción de las histonas, o sea, las histonas se repliegan aún más. Se repliegan aún más, formando esta estructura que son los cromosomas. Acá vemos cromosomas de dos tipos bastante diferentes. Así vemos los cromosomas donde los telómeros son bastante similares, o sea, es metacéntrico, y este es acrocéntrico, de hecho le falta uno de los telómeros. Entonces son
cromosomas bastante significativos. Y si miramos también, acá no se observa otra estructura que es crucial o característica de una célula eucariota, y que nosotros ya lo estudiamos. No hay nucleolo. Nucleolo es una estructura que nosotros le dimos su tiempo, la estudiamos un poco, y el nucleolo siempre desaparece en un proceso de división celular. Eso es característico. Cuando hay una división celular, no en periodo de interfase, pero sí cuando comienza la división celular, es decir, cuando comienza la mitosis, la primera característica es que el nucleolo va a desaparecer en forma inmediata. La otra estructura es que, si ustedes se acuerdan, habíamos visto que en el periodo G habían unas estructuras que se llamaban centriolos y que habían generado copias, o sea, se habían replicado. Y acá están los centriolos, los dos. Y lo que van a generar es que van a empezar a emitir unas estructuras formadas de bandas proteicas, y ellas se van a desplazar en posiciones diametralmente opuestas en las células, que se les llaman los polos celulares. Para nosotros, para ubicarnos de acuerdo a nuestra posición en la Tierra, nosotros es como que ellas se fueran hacia los polos de la Tierra. Estos centriolos que están duplicados, recuerden que era uno solo, pero en el periodo G1, al duplicarse, estas estructuras van a empezar a migrar lentamente hacia los sectores opuestos de la célula, lo que llamamos los polos, y van a empezar a generar una banda proteica, una estructura proteica, unas fibras o ásteres proteicos. Y otra característica que es muy propia, y ustedes ya la deben recordar cuando vieron mitosis, es que comienza a desaparecer lentamente la membrana lipoproteica o membrana nuclear. Recuerden que es una membrana doble, pero igual esa membrana empieza a desaparecer, esa membrana nuclear. Ahora bien, ¿cuántos cromosomas hay en esa figura? Nosotros indicamos que hay 4 cromosomas y lo representamos por las fibras que están presentes. Y 2N significa que es diploide. Si ustedes recuerdan, hay una representación que es clásica de una figura celular, que es que hay células que son haploides, que tienen un solo cromosoma, y hay otras células que se llaman diploides, que tienen cromosomas que son hermanos o homólogos. ¿Por qué yo digo que estas células son diploides? Porque tienen parejas. Entonces, por eso llamamos que son 2N, porque tienen parejas. ¿Y cuántas parejas hay acá? Hay 2 parejas. Por eso se llama 2N. Hay 2 parejas. 2N. Por eso se dice que es diploide, porque hay 2 parejas. Hay parejas, hay una pareja que puede ser la pareja del verde y la pareja del amarillo. Hay 2 parejas. Por eso es una célula que hay diploidía. Y esas parejas, en total, como parejas tienen 4 cromosomas. Por eso se indica que hay 4 fibras de ADN, que son los cromosomas. A eso se refiere cuando hablamos de 2N, 4 cromosomas.
El C indica el número de cromosomas y el N es si es haploide o diploide. ¿Cómo me doy cuenta en una figura si es haploide? Porque el cromosoma estaría solito. Si el cromosoma está solo en una figura, eso significa haploide. Cuando el cromosoma está unido por un centríolo, perdón el dibujo, ya eso es, habla de diploidea. Borramos esto. Ahora bien, eso es la etapa de profase. Es súper característico acá en la pérdida de la membrana, es súper característico el que no aparezca el nucleolo, es súper característico ese fenómeno. Ahora bien, en metafase, que es la etapa siguiente, va a ocurrir el fenómeno que se inició acá en profase. En profase, los centriolos que comenzaban a migrar hacia los extremos opuestos, es decir, lo que llamamos los polos, generan estas estructuras proteicas que muchas veces le llaman uso mitótico, pero en el fondo son fibras de Aster o fibras proteicas que van desde centríolo a centríolo. Estas fibras se van a insertar y van a hacer un proceso bastante particular. Estas proteínas van a generar un proceso o fenómeno que va a ser muy, muy interesante. La función que van a tener ellas es, de alguna forma, separar estos cromosomas que están unidos, estos cromosomas homólogos, lo van a tener que separar. Y la única forma de separarlo es esa proteína introduciéndose dentro de la parte media del cromosoma, que se llama centrómero. Y la parte más pequeña del centrómero que se llama cinetocoro. Al introducirse ahí van a poder lograr generar un fenómeno de separación, ruptura, de romper o separar o tirar. Van a poder romperla, tirarla o simplemente tirarla hacia un lado o romperla por completo, separarlo en dos o lisillanamente, dependiendo del momento celular en que estén, van a poder separar, llevarse uno hacia un lado o uno hacia el otro, o llevarse los dos hacia un lado o los dos hacia el otro. Va a depender del momento biológico en que estén. Y esa es una de las gracias que tiene esta proteína que forma lo que llamamos el uso mitótico. Ahora bien, ¿qué es lo otro importante de la metafase? Es el único momento donde claramente se alinean en el plano que llamamos ecuatorial todos los cromosomas de la especie. Todos los cromosomas de la especie están alineados en el plano ecuatorial y están todos, en este caso, como cromosomas diploides, es decir, homólogos, o sea, están como parejas homólogas, o sea, idénticas. Cada uno con su pareja. Están juntitos en forma homóloga y están unidos por su centrómero con esta fibra de proteica que llamamos o generada por el centriolo. Recordar que esto es una proteína y por lo tanto esta proteína fue generada a partir de una serie de elementos enzimáticos. Aquí están funcionando las enzimas. Las enzimas deben catalizar en forma eficiente este proceso, porque si las enzimas no logran catalizar en forma eficiente la transformación de esta producción proteica, este proceso se ve detenido y por lo tanto no hay división celular. O puede serse alterado. Y recordar que cuando este proceso es alterado en forma violenta, en forma disminuida o aumentada en forma violenta por acción enzimática, es una de las razones o causales de lo que llamamos comúnmente
razones de los cánceres, que son alteraciones enzimáticas, que hacen que estos procesos se vean alterados en su velocidad. Puede generar múltiples células en cortos periodos de tiempo o acumulo de células que se van envejeciendo en periodos muy largos de tiempo. Porque estos procesos no van ocurriendo en forma eficiente o no van ocurriendo en los tiempos que deben ocurrir. Por lo tanto, aquí la catálisis enzimática es importante, la acción enzimática para la producción del uso mitótico o la producción, en palabras más simples, de enzimas, de proteínas que puedan retraer el cromosoma homólogo. Y dejamos aquí, vamos a la última previa y dejamos, para que dejemos ahí el esquema y lo terminamos la próxima semana. Quedamos en la parte previa, hemos visto 2 etapas, quedamos con anafase. Fíjense lo que ocurre con la acción de la proteína del uso. Como se unió al centrómero, específicamente en la parte más angosta que se llama cinetocoro, pero bueno, quedemos con el nombre de centrómero, que es la parte más angosta de los vástagos del cromosoma. Aquí están los 2 telómeros. Acuérdate que este era acrocéntrico, por lo tanto tiene un solo telómero. Lo separa, logra separarlo. Aquí no hay ya cromosomas homólogos. Se separan por completo. Por lo tanto, cada uno va a comenzar un viaje hacia el polo de la célula. Recuerden, aquí había diploidía. Estaban en parejas. Por eso eran 2N. Por lo tanto, en este momento, al separarse, se van a transformar en el doble, 4N, y en el doble de cromosomas. Por lo tanto, van a haber 8 cromosomas, que va a ser un momento de tránsito, hasta que la célula se rompa y pueda volver a su estado inicial de equilibrio, que va a ser de 2 cromosomas, 2C, 2N y la cantidad de cromosomas correspondiente de la diploidía. Fíjense acá no ocurrió nada extraordinario, aquí no se genera el núcleo todavía, el nucleolo, no se genera la membrana nuclear, solamente hay una separación, absolutamente nada más que una simple separación del centriolo por acción de la proteína que es generada por el centriolo. Y se duplican los valores de N y C por el proceso de separación que hay de los cromosomas. Nada más, no ocurre absolutamente nada más. Bueno, hay otros detalles que acá no se muestran, pero no ocurre absolutamente nada más y solamente hay un desplazamiento, que es por contracción proteica. La proteína va a empezar a contraerse por una acción enzimática, se empieza a contraer. Lo mismo, si no se da esa contracción enzimática, este proceso puede ser muy lento, por lo tanto necesita ser catalizado por una enzima, si no este proceso es muy lento y puede que termine no ocurriendo. Y al final la célula queda así, y como la célula tiene un material genético determinado, por ejemplo, es 2N, no puede ser siempre 4N, es decir, no puede llegar el doble cromosómico. Nuestras células tienen, por ejemplo, en el caso de la célula humana, tiene 46. Por lo tanto, no puede tener el doble en forma constante. Cuando una célula humana pasa al doble en forma constante, se autodestruye. Eso está definido cromosómicamente y genéticamente. Por lo tanto, este es un proceso que dura un periodo de tiempo muy breve. Por lo tanto, si hay un problema enzimático que impide que este proceso se desarrolle con mayor celeridad, la célula se autodestruye.
destruir. Hay un proceso de metástasis de autodestrucción para mantener los estados de equilibrio y preservar la especie. Eso es un mecanismo de selección natural muy primitivo que hay dentro de la especie. Dejamos hasta ahí porque nos falta bastante y ya me pasé un poquito de tiempo, chicos. Así que nos queda mirar telofase, donde se restablece el equilibrio, y acá nos falta el proceso fundamental, que es la separación de estas dos células, que va a ser la citodiéresis o citoquinesis, que ahí hay otro momento bien relevante, que no es tan simple, que muchas veces las células se mantienen unidas, y eso es otro problema, que tiene que ver también y que ahí está relacionada con los procesos también de cáncer. Y que por eso lo vamos a entrar a estudiar, porque es muy distinto la citoquinesis en células vegetales, es muy distinto a la de las células animales. Entonces vamos a ver cómo ocurre, cómo afecta y qué incidencia a veces tiene ese fenómeno cuando no ocurre, y su relación con algunas enfermedades que son bastante comunes en los seres vivos en general. Bueno, chicos, un abrazo, cuídense, si Dios quiere nos estamos viendo mañana en el curso de un abrazo, que tengan una buena tarde. Chao, profe, cuídate. Nos vemos, chao, chao.